Buenos días. En el estudio del día de hoy estaremos hablando sobre la Biblia y la ciencia natural. La Biblia no es un libro de texto científico, pero contiene menciones de conceptos naturales que muchos años más tarde fueron confirmados por la ciencia. La palabra ciencia viene del latín scientia, que significa conocimiento, saber o comprensión. En griego es sofía, asociada al arte de saber, y episteme, conocimiento fundamentado. En las escuelas seculares enseñan sobre las ciencias naturales y estas se dividen en varias ramas como física, química, biología, astrología, geología. Cada una de estas estudia cierta parte de la naturaleza, como los astros, el universo, la evolución de la Tierra, su estructura o las composiciones y propiedades de los seres vivos. Hablando de los océanos, leemos en Job 38:16. ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? Salmos 8:8. Las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Los senderos del mar son los caminos, rutas o corrientes que existen tanto en la superficie como en las profundidades del océano, influyendo en la circulación de especies animales y de organismos microscópicos. El descubrimiento formal y documentado de las grandes corrientes marinas, específicamente la corriente del Golfo, se atribuye al navegante español Antón de Alaminos en 1513. Benjamin Franklin realizó el primer mapa científico de la corriente del Golfo en 1786. Las corrientes marinas son movimientos continuos y direccionales de grandes masas de agua oceánica, impulsados por viento, por la rotación terrestre, la temperatura y la salinidad. Estas cintas transportadoras oceánicas regulan el clima global, distribuyendo calor del ecuador a los polos y transportando nutrientes esenciales para la vida marina. Tenemos corrientes superficiales que estas aguas se mueven en los primeros 400 metros de profundidad, que son impulsadas mayormente por los vientos. Tenemos corrientes profundas que circulan, como lo dice la palabra, a gran profundidad debido a variaciones en la temperatura y sal. Tenemos corrientes cálidas que se originan en zonas intertropicales y viajan a latitudes altas. Y tenemos corrientes frías que se originan en zonas polares o por afloramiento de aguas profundas. La profundidad media del océano es de unos 3.700 metros, pero el punto más alto se llama el abismo Challenger en la fosa de las Marianas, que alcanza casi 11.000 metros, que son aproximadamente 11 kilómetros. Si el monte Everest se colocara en este punto, su cima quedaría sumergida a más de 2 kilómetros bajo el agua. El océano se divide en zonas, siendo la zona epipelágica, que esto significa superficie de mar abierto, hasta los 200 metros, seguidas por zonas más oscuras y frías, como la mesopelágica, que esto es mar abierto intermedio hasta los 1.000 metros. En el fondo de la fosa de las Marianas, la presión es 1.000 veces superior a la de la superficie. La mayor parte del fondo marino sigue sin ser explorado, habiéndose investigado solo alrededor del 5%. La mayoría del océano profundo es un entorno oscuro, frío y de inmensa presión, hogar de especies adaptadas a condiciones extremas. La Tierra. Job
26:7. Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. La gravedad de la Tierra es la fuerza invisible que atrae a todos los cuerpos con masa hacia el centro del planeta. Es la responsable de que los objetos caigan al suelo, de que tengamos peso, de que la atmósfera permanezca rodeando el planeta y de que la Luna orbite alrededor de la Tierra. La gravedad no solo nos mantiene los pies en el suelo, sino que hace posible la vida tal como la conocemos. Mantiene los océanos en su lugar, sostiene la atmósfera permitiendo que respiremos. Es la fuerza fundamental que une la materia para formar estructuras planetarias. La gravedad terrestre actúa a distancia y nunca repele, solo atrae. La teoría de la gravedad de la Tierra fue formulada y publicada por Isaac Newton en 1687 y más tarde perfeccionada por Alberto Einstein. Isaías 40:22. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. En las primeras ideas sobre el círculo de la Tierra, Pitágoras y sus seguidores fueron los primeros en proponer que la Tierra era una esfera, porque para ellos la esfera era una forma perfecta. Después, Aristóteles proporcionó pruebas físicas como la sombra redonda de la Tierra sobre la Luna durante los eclipses lunares y la forma en que los barcos desaparecían en el horizonte. Eratóstenes de Cirene no solo sabía que era redonda, sino que calculó su circunferencia con una precisión asombrosa usando la sombra del Sol sobre objetos. Este hombre tuvo un error del 6% respecto de los datos actuales. ¿Qué dice la NASA? La NASA nos dice que parece una esfera perfecta. La Tierra está ligeramente achatada en los polos y ensanchada en el ecuador debido a su rotación. Esto significa que el planeta tiene una forma única, un esferoide imperfecto que está en constante movimiento con una superficie de 510 millones cuadrados. Cerca del 71% es agua y 29% es tierra firme. La Tierra se divide para obtener coordenadas geográficas mediante una red imaginaria de líneas llamadas paralelos y meridianos, formando un sistema de latitud y longitud. El ecuador, que es el paralelo cero, divide la Tierra en hemisferio norte y sur, mientras que el meridiano de Greenwich, meridiano cero, la divide en oriental y occidental. Las coordenadas se pueden dar en dos formatos, en grados, minutos y segundos o en decimales. Por ejemplo, las coordenadas geográficas nos sirven para localizar con precisión cualquier punto sobre la superficie terrestre. Son esenciales para la navegación de barcos, análisis y elaboración de mapas digitales como Google Maps, la aviación, análisis espacial, entre otras cosas. Job 28:5 nos dice: de la tierra nace el pan y debajo de ella está como convertida en fuego. El núcleo de la Tierra es la capa más profunda y caliente del planeta, una esfera densa de hierro y níquel situada a más de 2.900 kilómetros de profundidad. Se divide en un núcleo externo, que es líquido, generador del campo magnético de la Tierra, y un núcleo interno, sólido, con temperaturas de hasta 6.000 grados centígrados. Su rotación y constante interacción influyen en el campo magnético, la duración del día y la tectónica de placas. Se descubrió y confirmó en etapas al principio del siglo XX, entre 1906 y 1936, mediante el estudio del comportamiento de las ondas sísmicas, ya que es imposible llegar físicamente al centro de la Tierra.
Los científicos utilizan principalmente el estudio de las ondas sísmicas y experimentos de alta presión en laboratorios para estimar esto. Las ondas sísmicas se estudian mediante aparatos que se llaman sismógrafos y acelerómetros, instrumentos que registran las vibraciones del terreno, permitiendo analizar la energía liberada, el tiempo de llegada y la velocidad de las ondas para determinar el epicentro y la estructura interna de la Tierra. Los terremotos ocurren principalmente por el movimiento y choque de estas placas tectónicas, que son grandes. Al moverse, estas placas acumulan energía en sus bordes. A esto se le llama falla geológica o fractura. Y cuando la presión es demasiada, se libera bruscamente provocando vibraciones en la superficie. Lucas 21:11 nos dice: y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambre y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. El cielo, Job 9:9. Él hizo la Osa, el Orión y las Pléyades, y los lugares secretos del sur. Orión es una constelación, aunque conocida desde la antigüedad, fue registrada documentalmente por primera vez por el astrónomo francés Nicolas Claude en 1610. Las Pléyades fueron catalogadas formalmente por Charles Messier como el objeto M45 el 4 de marzo de 1769 y se hizo público en 1771. La Osa Mayor es una de las constelaciones más antiguas conocidas, mencionadas en textos griegos. Orión y las Pléyades son visibles principalmente en el hemisferio norte durante el otoño e invierno, mirando el este-sur al anochecer, mientras que la Osa Mayor es visible gran parte del año en el norte. Jeremías 33:22, en la Nueva Versión Internacional, nos dice: yo multiplicaré la descendencia de mi siervo David y la de los levitas, mis ministros, como las incontables estrellas del cielo y los granos de arena del mar. Se estima que hay alrededor de 200.000 billones a 300.000 trillones de estrellas en el universo observable. Esta cifra se basa en la estimación de aproximadamente 2 billones de galaxias, cada una con un promedio de 100.000 millones de estrellas. Los científicos fotografían una pequeña parte del cielo, cuentan las estrellas de esa área y luego multiplican ese número por la cantidad de muestras necesarias para cubrir todo el firmamento, similar a cómo se estima la arena en una playa. En una noche despejada y sin contaminación lumínica, una persona puede ver unas 2.500 a 5.000 estrellas. Primera de Corintios 15:41. Como es el esplendor del sol, otro el de la luna y otro el de las estrellas, cada estrella tiene su propio brillo. El sol brilla debido a un proceso constante de fusión nuclear en su núcleo, donde el hidrógeno se transforma en helio bajo presiones y temperaturas extremas, aproximadamente 15 millones de grados centígrados. Esta reacción libera inmensas cantidades de energía en forma de luz y calor. La luna brilla porque refleja la luz del sol, no porque emita luz propia. Actúa como un espejo gigante que recibe los rayos solares y los proyecta hacia la Tierra. Su superficie grisácea, compuesta de polvo y roca, dispersa esta luz haciéndola visible en nuestro cielo nocturno. Las estrellas brillan debido a reacciones igualmente de fusión nuclear en su núcleo, donde el hidrógeno se transforma en helio bajo intensas presiones y temperaturas. Este proceso libera una enorme cantidad de energía que se emite
como luz y calor, manteniendo a la estrella incandescente. El hidrógeno y el helio son gases y son dos elementos ligeros y abundantes en el universo. Agua. Eclesiastés 1:7. Los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. El ciclo del agua, o ciclo hidrológico, es el movimiento continuo y natural del agua entre la superficie terrestre, la atmósfera y los océanos, cambiando constantemente entre estado sólido, líquido y gaseoso. Impulsado por la energía solar, este proceso vital regula el clima, sustenta la vida y distribuye agua potable mediante fases claves: evaporación, condensación, precipitación e infiltración. El concepto moderno y científico del ciclo del agua se consolidó principalmente a finales del siglo XVII, gracias a los trabajos experimentales de franceses, quienes demostraron que la lluvia era suficiente para alimentar los ríos. Job 36, del 27 al 28. Él atrae las gotas de las aguas al transformarse el vapor en lluvia, la cual destilan las nubes goteando en abundancia sobre los hombres. Salmo 135:7. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Los estados del agua son el sólido, que es el hielo de una estructura rígida que ocurre a 0 grados centígrados o menos. El líquido, que es agua fluyente en los ríos, en los mares, estable entre 1 grado centígrado y 100 grados centígrados. Y el gaseoso, que es el vapor, son partículas dispersas y ocurre por encima de 100 grados centígrados o por evaporación. Como conclusión, Isaías 48:13 nos dice: Mi mano fundó también la tierra, y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlos yo, comparecieron juntamente. La autoridad y poder de Dios es sobrenatural. Esto demuestra que la creación responde a la voz de Dios de inmediato y que Él tiene un dominio absoluto sobre ella. Dios es el creador y soberano, quien dio el conocimiento al hombre. Proverbios 2:6. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. En el capítulo 38 y 39 del libro de Job, podemos leer cómo Jehová convence a Job de su ignorancia. Hermanos, el hombre no fue por sí mismo, y como creyentes, la Biblia debe gobernarnos. Que Dios los bendiga.